El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, sábado 12 de enero del 12 de febrero del 2022. Ay, Blanca, estoy retrasada. Las lecturas de hoy están tomadas de Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 32 y capítulo 13, versículos del 33 al 34. Salmo 106, entre paréntesis 105, versículos del 6 al 7 y del 19 al 22. El Evangelio está tomado de Marcos 8, versículos del 1 al 10. El tema de hoy, la avaricia. Queridos amigos de la palabra de Dios, un abrazo para todos y desde ya les deseo un maravilloso y bendecido fin de semana. La primera lectura nos muestra los efectos de la avaricia en el corazón del nuevo rey del reino del norte, Joroboam I. Planeó una serie de estrategias basadas en la idolatría para mantener al país dividido. El Evangelio nos muestra a un Jesús compasivo por la gente que lo seguía, durante 3 días seguidos sin comer. Entonces, con solo 7 panes y unos cuantos peces que le presentaron sus discípulos, 4,000 personas quedaron satisfechas y aún quedaron 7 canastos con las sobras. Escuchemos la primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 29 al 32 y capítulo 12, verso 19. En aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino a la casa de David, si la gente continúa subiendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor. Terminarán poniéndose de parte de su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de pedir consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a la gente: basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó lugares de culto en los lugares altos e instituyó sacerdotes a personas tomadas del común de la gente, que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar que había levantado en Betel, a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. Y en Betel estableció sacerdotes para los lugares de culto que había construido. Pero después de esto, Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes para los lugares de culto a gente del pueblo común. A todo el que deseaba lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder hizo caer en pecado a la dinastía de Jeroboam y fue causa de su perdición y su exterminio de la superficie de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura nos dice mucho acerca del corazón de Jeroboam. El temor a perder el poder y dejar de ser rey lo hizo tomar decisiones que al final traerían la perdición de su dinastía y su exterminio de la superficie de la tierra. Recordemos que él se había quedado con 10 tribus, mientras que el reino del sur, el reino de Judá, solamente con 2 tribus, o sea, 2 territorios. En primera de Juan 4:16 dice que el temor expulsa al amor.
Y como Dios es amor, primera de Juan 4:8, lo que hizo Jeroboam fue expulsar a Dios de su corazón, y de allí empezó su caída. Nuestros pensamientos deben de estar en obediencia a Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 10, del 4 al 6. De lo contrario, el enemigo aprovechará la ocasión para llenar tu mente de pensamientos opuestos a la voluntad de Dios. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice que ni los idólatras ni los codiciosos entrarán al reino de Dios. Veamos qué es la codicia o avaricia. En el diccionario de la Biblia cristiano dice: amor desordenado de las riquezas. No hay en hebreo bíblico una palabra específica para expresar esta pasión desordenada, pero en muchos pasajes se la designa con la palabra besá, que significa latrocinio o rapiña, también ganancia ilícita. En el griego del Nuevo Testamento se denomina con las expresiones amigo del dinero, codicioso o ávido de ganancias sórdidas. La avaricia es un vicio que daña al hombre y le impide usar los bienes que posee, Proverbios 15:16. Lo hace insensato y duro para con sus semejantes, Primera de Samuel 25:11. Lo hace esclavo del dinero, Proverbios 38 al 9, Mateo 16:26. Lo hace caer en la idolatría, apartándole del cumplimiento de sus deberes para con Dios y para con el prójimo. ¿Por qué? Porque la avaricia se entroniza en el corazón como un ídolo. Efesios 5:5, Mateo 6:24, Lucas 16:13. El avaro vive atormentado por el deseo de aumentar sus riquezas. Proverbios 27:20, Isaías 56:11. Y se apodera injustamente de lo ajeno, tal como Jeroboam quería hacerlo antes de que muriese el rey David, dejándose corromper en la administración pública. Es traidor de los suyos, opresor de los débiles, y escatima la paga a los subalternos y jornaleros. Éxodo 18:21, Primera de Samuel 8:3, Salmo 15:5, Proverbios 22:7, Ezequiel 18, del 12 al 13, entre otros. Dios reprueba la avaricia y Cristo la fustiga en los fariseos con palabras duras. Lucas 16:14. En el Nuevo Testamento se mencionan además otros casos de avaricia: el gobernador romano Félix y el de algunos herejes, Hechos 24:26 y Tito 1:11. Es uno de los vicios que excluyen del reino de Dios, Romanos 1:29, Efesios 4:19. Pablo pone un cuidado especial en mantener toda sombra de codicia alejada de su predicación. 1 Tesalonicenses 2:5, 2 Corintios 7:2. La avaricia y el amor a las riquezas es uno de los mayores obstáculos para aceptar el mensaje de Cristo. Mateo 6:24, Lucas 16:13. La avaricia, según Monseñor Munilla, en España, se encuentra en un altar en nuestra mente, como el deseo de poder, honor, riqueza, placer y hedonismo. El pecado capital de la avaricia se opone al anhelo o deseo divino de la confianza que Dios ha puesto en nuestro corazón, el cual nos permite permanecer confiados como niños con su Padre, y en este caso, en nuestro Padre Celestial. La avaricia se combate con la virtud de la generosidad y con el don del Espíritu Santo. Este don se llama el don de consejo, que actúa en nuestro entendimiento. El don de consejo nos ayuda a elegir el camino concreto, a cómo elegir la voluntad de Dios. ¿Cómo lo obtenemos? Pues pidiéndoselo al Espíritu Santo.
y nos permite ser guiados por otros al necesitar consejo para que no nos sintamos autosuficientes. Tener discernimiento ante la duda, siendo necesario ejercitarnos en la purificación interior, pues para elegir se debe discernir. ¿Qué nos mueve? Responder a esta pregunta. ¿Qué busco con el motivo que me mueve? Recuerden, fin y motivo para discernir la buena elección. Jeroboam eligió la peor elección. El texto dice, después de pedir consejo, pero no se sabe a quién o a quiénes pidió consejo. Y tal como hizo Aarón, el hermano de Moisés en el desierto, Éxodo 32, 1-10, construyó 2 becerros de oro y dijo a la gente, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Increíble. Colocó un becerro en Dan y otro en Betel, que uno era al norte y el otro al sur. Instituyó sacerdotes a personas que no pertenecían a la tribu de Leví, totalmente en desobediencia a Dios, y no se convirtió de su mala conducta. No tenía capacidad de discernir interiormente. Su rebelde proceder hizo caer en pecado a toda su dinastía y fue causa de perdición y exterminio de toda su familia sobre la superficie de la tierra. Oremos con el Salmo responsorial 106 entre paréntesis 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Respondemos, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Respondemos, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Respondemos, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Respondemos, gloria a ti, Señor. Por aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino, y algunos han venido de lejos. Le respondieron sus discípulos, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y pronunció la acción de gracias. Los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó también que los sirvieran. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000, y Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si comparamos la actitud de Jesús con la actitud de Jeroboam, de la primera lectura, frente al pueblo, encontramos una diferencia abismal, ¿verdad? Jesús mostró compasión, entrega, deseo profundo de compartir conocimiento de Dios,
un cambio de corazón basado en el amor a su pueblo. Jeroboam, en cambio, veía a la gente como un medio al que tenía que manipular para conseguir sus fines, sin importar llevarlos a la idolatría y al pecado de rechazar a Dios. A mí me encanta este texto del Evangelio. En él comprobamos que Jesús siempre busca nuestra participación y colaboración, por más pequeña que sea. En esta multiplicación solo le presentaron 7 pancitos y unos cuantos peces para alimentar a más de 4,000 personas. También encontramos un gran principio espiritual, al cual debemos de seguir para obrar un milagro de multiplicación en nuestras vidas. Primero, haz un inventario de lo que tienes. Segundo, ofréceselo a Jesús, aunque sea muy poquito. Luego, pon orden en tu vida y en el espacio en donde te encuentras o donde se encuentran las personas que están orando contigo. Dios es un Dios de orden. Tercero, agradece por lo que esperas recibir por anticipado. Eso es fe. Luego, bendice con Jesús ese poquito que le has presentado. Cuarto, repártelo en fe. Por increíble que parezca, la gente quedó saciada y encima llenaron 7 canastas con las sobras. Luego de terminado este milagro de multiplicación, Jesús subió a una barca con sus discípulos y se dirigió a la región de Dalmanuta. ¿Qué región es esa? Bueno, Dalmanuta es un lugar totalmente desconocido y sigue siendo un enigma sin solución convincente. Lo dice el diccionario bíblico de Alfonso Ropero, ed. Mateo menciona la tierra de Magadán en el texto paralelo, Mateo 15:39, mientras algunos manuscritos han introducido el nombre de Magdala. Tal vez una corrección posterior. Probablemente Dalmanuta representa una antigua corrupción del texto, siendo exacta la corrección Magdala, ciudad situada a 4 kilómetros al noroeste del lago de Tiberíades. Bueno, queridos, hoy creo que deberíamos considerar lo importante que es purificar, limpiar nuestro interior, limpiar nuestro corazón constantemente, porque de él brotan las fuentes de la vida y nos permitirá ver a Dios. Proverbios 4:23, Mateo 5:8. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.